Gapada, gadapa, sada bagare, sada bagare, gai sare. Sada bagare, gai sare. जा तो से नहीं, तो से नहीं, तो से नहीं. जा तो से नहीं, तो से नहीं, तो से नहीं. Gapada, gadapa, sada bagare, sada bagare, gai sare. Este es nuestro segundo encuentro. Acerca del tema de este koan. Si te encuentras a Buda en el camino, en tu sendero, mátalo. En nuestro encuentro anterior analizamos lo que era un objeto. Dijimos más o menos que un objeto es todo aquello que puede ser observado y que se diferencia de un sujeto, que es el observador. Un objeto es todo lo que puede ser percibido y que se diferencia del sujeto que lo percibe. Un objeto es todo aquello a lo cual podemos referirnos como algo o alguien. Desde nuestra niñez y durante toda nuestra vida, nuestra atención ha estado dirigida a los objetos. En otras palabras, nuestra vida se ha desarrollado bajo un concepto objetivo de la vida. Vivimos de acuerdo a un concepto objetivo en el cual nos relacionamos única y exclusivamente con objetos. Objetos que nos atraen, objetos que despiertan rechazo, objetos que deseamos, objetos que detestamos, objetos físicos. Cosas
personas, cuerpos, objetos mentales, pensamientos, ideas, conclusiones, ideologías. Objetos emocionales, sentimientos, miedos, felicidad, tristeza, enojo, etc. Objetos energéticos como un chakra, objetos astrales, espirituales, sagrados y laicos, objetos que consideramos materiales y objetos que consideramos espirituales. Desde nuestra más temprana niñez se nos dice que debemos esforzarnos por ser alguien en la vida. Ser alguien. Hacer algo para ser alguien. Algo estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas? Se objetiviza el pensamiento. ¿Qué sientes? Siento algo. ¿Sientes algo por mí? Siento algo por ti. Incluso la diferencia entre religiosos y ateos es que unos creen en alguien sobrenatural y los otros no creen en ese alguien o ese algo. Todo esto sobre la base de este concepto objetivo de la vida. Y el mismo creernos una forma, una mente, el creernos ser alguien es producto de un esfuerzo por objetivarnos a nosotros mismos. Nuestra vida se mueve entre un sinfín de algos y alguienes. Al dar nuestros primeros pasos en el sendero espiritual, en el sendero del alma, muchos de nosotros hemos escuchado de algún predicador o de algún líder espiritual que nuestra vida es materialista. Porque corremos tras el dinero, casas, autos, pareja, etc. Y al convencernos, al prestar atención que nuestra vida es un constante perseguir estos objetos materiales, erróneamente, y digo erróneamente, llegamos a la conclusión que la vida espiritual significa correr tras objetos más sutiles, ángeles, dioses, paraíso, el alma, Dios. Objetos que clasificamos como espirituales. Es decir, como principiante en el sendero del espíritu, nos da la impresión que la vida espiritual
es un esforzarse por objetos astrales, celestiales, espirituales, de mayor sutileza, mundos espirituales, la luz, luces muy elevadas, ángeles. Pero estos siguen siendo objetos. Siguen siendo objetos. Y no olvidemos que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la realidad, el verdadero buscador de la verdad, Homo Mukshutva, es un buscador de la conciencia, de la percepción, de la subjetividad o la seidad. Y cuando el aspirante entiende que debe ir en pos de la conciencia, la observación, la seidad, la yoidad, la percepción, inevitablemente va a buscar algo o alguien. En un principio buscará a alguien, porque si se ve a sí mismo como alguien, busca a alguien. Si yo soy alguien, Dios debe ser un alguien muy grande, un alguien infinito. Más adelante se da cuenta que la subjetividad no es alguien y comenzará a buscar algo. Los senderos personalistas buscan a alguien. Senderos más desarrollados, impersonalistas, buscan algo. Ese alguien puede ser Krishna, Shiva, el Padre, Allah, lo que quieran. Luego el algo puede ser Brahman, el Tao, la conciencia, lo que gusten, pero todavía son objetos. En el sendero materialista buscamos autos modernos, relojes, joyas, mansiones. Y en el sendero religioso buscamos ángeles, chakras, energías, luces, la verdad, Dios, la conciencia. Imaginamos la conciencia o la yoidad, la seidad, como algo muy sutil, muy sutil. Imaginamos la verdad o la conciencia como una sensación sumamente abstracta, pero por muy abstracta que sea, será un objeto al fin. Un objeto abstracto. Sin embargo, si acudimos a nuestra propia experiencia de que soy, existo, y sé que existo, de que eres y eres consciente de ello, esta experiencia dejará al descubierto una seidad, una percepción totalmente carente de cualidades objetivas.
Si acudimos a la observación de nuestra más pura realidad de que existo y sé que existo, o de que soy, Ehyeh Asher Ehyeh, soy el que soy, dicha experiencia me ofrece una presencia libre de toda cualidad objetiva. Una presencia carente de atributos objetivos. Porque si la observación posee cualquier cualidad objetiva, podría ser percibida como un objeto. Y en el momento en que la percepción es percibida como un objeto, sería objeto y no percepción. Sería objeto y no observación. Sería objeto y no la subjetividad. Y bueno, ahora dirán, esto quiere decir que mi auténtica naturaleza no puede ser conocida. Porque si incluso cuando se nos dice que la yoidad, la seidad, la conciencia, que dirijamos nuestra atención hacia la conciencia, la dirigimos hacia un objeto. Si se nos dice que dirijamos nuestra atención hacia la mano, hacia una sensación corporal, es fácil. Si se nos pide dirigir nuestra atención hacia un cuadro en el cuarto, hacia un objeto, no hay problemas. Pueden dirigir la atención hacia mi voz, percibir mi forma. Pero cuando se nos pide dirigir la atención hacia lo que observa el cuarto, hacia la percepción misma de mi voz, hacia aquello que capta, ¿hacia dónde dirigimos la atención? Generalmente la dirigimos hacia algún lugar entre las cejas, en la cabeza, pero entonces sentimos una sensación muy abstracta. Pero no olviden que incluso una sensación corporal será un objeto. Percibimos una energía muy sutil, muy suave, pero eso será también una sensación y un objeto, hasta una luz. Entonces dirán, es imposible conocer la subjetividad, es imposible conocer la conciencia. Y yo les digo, es posible, es posible. No es posible conocer la conciencia dentro de los límites de la plataforma dual sujeto-objeto. No es posible conocer lo que realmente somos, la percepción, la conciencia, la subjetividad, la observación, reconocerla como un objeto o como un sujeto conoce a un objeto. Pero sí es posible conocerla de una manera más íntima. Porque para conocer
dentro de la plataforma dual sujeto-objeto, es necesario espacio entre el sujeto y el objeto. Precisas cierta distancia de lo que observas o del objeto observado. Entre tú y tú mismo no hay distancia alguna. El problema no es la lejanía. El problema no es la distancia. Lo me'ever layam, lo bashamayim hi, que karov eleja hadavar me'od, befija o belevavja la'asoto. Muy cerca se encuentra. El problema es la cercanía. Esta no se encuentra más allá del cielo ni más allá del mar, de los mares. Está muy cerca. Entonces, se necesita, para conocer el ser, para conocer lo que realmente eres, no se necesita experimentar, sino que ser. Ser. Basefer Haikarim, un libro de la tradición hebrea llamado el libro Haikarim, artículo 2, en el segundo artículo, en el capítulo Lamed, se dice, כמו שאמר החכם כששאלו אותו אם היה יודע את מהות האל. Como dijo el sabio cuando se le preguntó si supiera la esencia de la divinidad. Y su respuesta fue, Illu yeda'ativ heitiv. Si lo supiera, sería él. Si supieras a Dios, sería Dios. Si supiera la divinidad, sería la divinidad. Y esa es una respuesta brillante. Saber la conciencia es serla. Saber la verdad es serla. Conocer la percepción es serla. Si buscas la percepción dentro de este mundo dual de nombres y formas, de sujeto y objeto, siempre llegarás a un objeto. De mayor o de menor sutileza, siempre llegarás a un objeto. Buscarás una sensación muy sutil, una luz, una energía, un calor, un chakra, de menor y menor sutileza, pero siempre un objeto, una sensación, una experiencia. Y recuerda que toda experiencia está compuesta de un objeto y un sujeto. El objeto puede ser sumamente espiritual, astral, divino, celestial, pero todavía es solo una experiencia, no la realización de la subjetividad misma. Siempre que busques la verdad en algún lugar, estarás equivocado. Siempre que busques a Dios en alguna parte, en algún rincón, estarás errado.
No en vano se denomina a Dios Hamakom, el lugar. Porque no hay un lugar donde Dios esté, sino que Dios es el lugar donde todo se encuentra. Todos buscamos la conciencia en nosotros, en el entrecejo, en la cabeza, en el corazón, dentro. Pero la verdad es que la conciencia no se encuentra en nosotros, sino que, ¿qué tal si somos nosotros los que nos encontramos en la conciencia? ¿Qué tal si el océano no está en la ola, sino que son las olas las que se encuentran en el océano? Siempre que busques a Dios en determinado lugar, estarás equivocado. Pero no te preocupes, porque por más que camines equivocado, nunca te alejarás de la verdad. Nunca te distanciarás de Dios. No puedes. Muchos tenemos la idea de que si nos esforzamos, lograremos la iluminación. Que si practicamos esto o lo otro, despertaremos como el Buda. Buda, eso es lo que significa. El despierto. Muchos tenemos la idea de que yo, ya sea Prabhuji o Mijal o Dan, Miguel, Peter, Pedro, Juan, Diego, algún día tendrá éxito en su vida espiritual y se iluminará. Y entonces será Mijal o Pedro o Miguel más iluminación. Fuera de haber tenido éxito como médico, como abogado, como hijo, como padre, fuera de eso, será un iluminado. Gran error. Si tú sueñas que eres Superman, o quizás Batman, o lo que sea, o una persona, un personaje, y dentro del sueño aspiras a despertar, y ves a muchos otros en tu sueño que están aspirando a despertar, y todos practican. Estás en un gran error si tú crees que al despertar serás Superman despierto. No. No. El despertar implica la eliminación del sueño. No hay más Superman. Se acabó. Y así como el despertar por la mañana es el fin del sueño, el despertar espiritual es tu fin como algo o alguien, como objeto. Continuaremos en nuestra próxima charla.